El 1 de diciembre de 2018, frente a un zócalo de la Ciudad de México repleto y luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios, Andrés Manuel López Obrador ofreció su primer discurso como presidente de México, reiterando su principal compromiso de campaña: por el bien de todos, primero los pobres. Se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A partir de ese día, el presidente anunció un cambio de régimen que echaría abajo los privilegios de unos cuantos, la llamada Cuarta Transformación, un proyecto político que estaría a la altura de otros 3 momentos clave en la historia de México: la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución. Esta transformación de la vida pública del país, opinan analistas, ha sido posible gracias a la implementación de una serie de políticas, como el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, la austeridad republicana en las dependencias de gobierno que acotó los privilegios de funcionarios y las pensiones para adultos mayores que después se convirtieron en un derecho constitucional, además de una serie de reformas enviadas al Congreso. Yo creo que este sexenio de Andrés Manuel López Obrador tiene una profunda incidencia en la manera de hacer política, en la manera de interactuar con la sociedad, con el pueblo, como él lo llama, la manera de interactuar con las fuerzas políticas y particularmente una forma muy singular de relacionarse con los medios de comunicación. Todo esto, lo que yo veo es no solamente una serie de reformas en distintos aspectos de la vida política, sino el inicio real de un cambio de régimen. Estamos ante el inicio cierto de un cambio de régimen que, claro, siendo eso un cambio de régimen, no puede concretarse completamente a lo largo de un sexenio. Es demasiado corto el espacio de tiempo para cambiar un régimen que viene ya desde hace pues más de un siglo, ¿no? O si consideramos el régimen de posrevolución, pues ya es más de un siglo. Entonces, esto es lo que no ha sido comprendido del todo, particularmente por la oposición, que ha llevado o ha maximizado su papel de opositor, porque esta oposición, pues sencillamente se opuso, sobre todo en los años recientes, se opuso a todo, ¿no? Todo le parecía mal. Recuerda aquel célebre "no pasarán", que no pasa, refiriéndose a las reformas constitucionales. Esto no fue entendido, que se estaba iniciando un cambio de régimen, y yo creo que esto es una sacudida al sistema político mexicano que era necesaria ya ante una realidad que tenía muchas em, fases negativas, particularmente la corrupción que se exacerbó en el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el ponderado de encuestas de Oráculos, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido alta desde que inició su sexenio, con niveles que van desde el 61% y 81%. También es el presidente con los niveles de aprobación más altos en toda su gestión, superando a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese 75-80%
sí sería de las aprobaciones más altas en la historia reciente de México. Y digo reciente porque, para empezar, las encuestas son un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. No medíamos pues, antes a los presidentes, y por otro lado, pues eran otros tiempos también donde la comunicación era distinta, ¿no? No había redes sociales, los medios muchas veces pues no eran independientes, había un partido único, ¿no? Entonces es difícil comparar, entrar en comparativos con los gobiernos o los presidentes priistas. Pero si nos vamos por allá de inicios de los 90 para acá, pues estamos hablando probablemente del presidente más popular a estas alturas del mandato. Y es importante decir a esta altura del mandato porque generalmente se empieza con una aprobación alta, y la regla, no la excepción, es que se vayan desgastando, ¿no? Las aprobaciones, los presidentes. Entonces, aquí parece un presidente que la mantuvo en niveles muy altos todo el mandato y que está cerrando en un nivel de aprobación muy elevado, ¿no? Y eso, pues, para mí, lo pondría entre los presidentes más populares en la historia de México. Y pues por supuesto que esto tiene, ya vimos una implicación directa, que es el resultado electoral del 2024. Estos niveles de aprobación del presidente se tradujeron en votos para su partido en la elección del pasado 2 de junio, en donde la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo 35.9 millones de votos, mientras que Morena, junto con sus aliados PT y Partido Verde, consiguieron las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y se quedaron a unos escaños en el Senado. Esto le permitirá que el llamado Plan C se apruebe sin trabas en septiembre, cuando inicie la 66 legislatura. La reforma que más ha causado polémica es la del Poder Judicial, que, entre otras cosas, plantea la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Hay un electorado, yo diría, cada vez más politizado. Y esta politización también veo que no tiene que ver ni con el rango cultural, ni con el rango académico, sino sencillamente un electorado que realmente sabe lo que quiere. Y la mejor prueba es la elección que acabamos de tener, cuando Claudia Sheinbaum y la propaganda del oficialismo de Morena y aliados decía: vota todo Morena, porque necesitamos sobre todo a diputados y senadores para llevar a cabo la continuación del proyecto de la 4T. Y el elector entendió perfectamente esto. Y desde mi perspectiva, una buena parte de ese electorado también tuvo en cuenta el papel de la oposición, que se oponía a todo y que le decía al presidente: no pasará, aún antes de que la iniciativa o las iniciativas llegaran al Congreso de la Unión. Entonces, el electorado entendió perfectamente ambas cosas y actuó en consecuencia. Y por eso tenemos esa contundencia en el triunfo de Morena y sus aliados, ya no solo en la presidencia de la República, sino en la integración del Congreso de la Unión y en gubernaturas y en congresos estatales y en ayuntamientos, en fin. Fue realmente una elección contundente como no se veía desde hace mucho. Eso lo hizo un electorado que sabe lo que quiere, que siente beneficios de ese gobierno y que actúa en consecuencia. Entonces, todo esto para decirle: no hay que temer al voto popular. No va a elegir el electorado mexicano a gente inepta, a gente no idónea, a gente corrupta, a gente que tiene antecedentes de ese sentido, de deficiencias éticas. No las va a elegir el electorado mexicano. Este 23 de junio comienza la cuenta regresiva de 100 días para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en la historia del país que llegó al poder luego de 3 intentos y después de fundar Morena, su propio partido que en la última elección conquistó, con un número aplastante de votos, de nueva cuenta la presidencia y la mayoría en el Congreso. Los expertos consideran que, a diferencia de otros expresidentes, López Obrador no bajará su ritmo de trabajo en este último tramo de su gestión. Bueno, yo creo que van a ser 100 días muy activos porque hay muchas obras que se están terminando. Entonces va a ser, por un lado, hacer los recorridos de
supervisión final y en algunos casos pues de inauguración, ¿no? Eso por un lado, digamos, dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con los pendientes. Esos no se acaban ni siquiera probablemente el último día, sino que, digamos, es una labor de 24/7 y se van aprobando también nuevas obras en algunos estados, que ya al presidente ya no le tocará verlas inauguradas, es normal, pero va a tratar de, pues, de abrir la mayor cantidad. Y eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, pues están los recorridos, digamos, para despedirse de la gente. Hay que recordar que es un presidente pues, que ha tratado de estar cercano a la gente, que ha tratado de mostrar presencia territorial. Es un presidente que ha cuidado la comunicación directa. Y yo creo que para él es importante tener un último contacto con la gente, pues agradecerle, darle algún tipo también de mensaje político de acción, como a ver, pues hay que apoyar a la siguiente presidenta, o saben que estos pendientes se quedan, o no hay que bajar la guardia en tales temas, hay que presionar más por acá, reflexiones finales, reforzar los mensajes de lo que se consiguió. Todo eso forma parte, ¿no? De de una última gira, digamos, de despedida, donde por cierto también en algunos casos estará acompañando a la presidenta electa. Eso tiene que ver con distintos aspectos. Uno es que la gente, pues, el capital político del presidente se vaya también, pues, transmitiendo, heredando a la presidenta electa, para que tenga una transición también más tersa, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de al menos tres objetivos de los últimos 100 días, ¿no? Uno es cerrar pendientes, dos, comunicación, presencia, y tercero tiene que ver con la transición en sí, con una transición de no solamente de temas administrativos, ¿no? Sino también una transmisión, digamos, de legitimidad o de capital político a la siguiente presidenta, ¿no?